En esta aldea misquita en el Caribe de Nicaragua, perdieron absolutamente todo. Haulover, que tiene unos 1000 habitantes dedicados a la pesca y al cultivo de musáceas, fue arrasada el 3 de noviembre por el huracán Eta. Y 13 días después, el potente ciclón Iota derribó lo poco que había quedado en pie. Estoy viviendo con nada, así como estoy, solo con mis zapatillas. No tengo ropa, no tengo comida para alimentar a mi familia o a mí mismo. Vivo en esta pequeña casa que estoy construyendo, como ven, no tengo techo. La evacuación a zonas seguras evitó que hubiera pérdidas humanas en Haulover, pero el ciclón arrasó con los ranchos de madera, los botes de pesca, las palmeras y los árboles frutales de la comunidad. Los animales silvestres y el ganado murieron ahogados o golpeados por el viento. Todo quedó destruido. Iglesias, escuelas están totalmente destruidas. Necesitamos ayuda para los niños de la comunidad cuyos hogares fueron afectados por el pasaje de los huracanes. Los aldeanos rechazaron una oferta del gobierno para reubicarse en un lugar más seguro, y muchos decidieron volver para reconstruir Haulover, mientras sus familiares esperan en los albergues. El gobierno les donó láminas de zinc para reparar los techos de las casas y bidones de agua, y una iglesia cristiana les dio alimentos. Los hombres trabajan con la madera que queda. Estamos construyendo casas pequeñas para poder vivir ahí por ahora. A algunos todavía les costará un poco porque todavía no están trabajando en el mar. Centroamérica es azotada regularmente por fenómenos naturales. Es también una de las regiones más vulnerables al cambio climático, que genera huracanes cada vez más poderosos y especialmente peligrosos para las comunidades costeras.